con las presentaciones me toca presentar o exponer el tema de encefalopatía metabólica. Mi nombre es Karina Ormachea, soy médico en la emergencia del Hospital Rebagliati. Este es un diagnóstico, o bueno, es un término que se utiliza mucho en la emergencia cuando tenemos un paciente con alteración de conciencia. Como se ha visto los días anteriores, se ha dejado muy claro que cuando llega un paciente lo primero que tenemos que hacer es descartar que tenga problemas que dejen un problema estructural secuelar y que sean rápidamente reversibles para que nosotros podamos hacer la intervención. Entonces, el primer día vimos lo que era stroke básicamente y que todos nuestros esfuerzos con un paciente neurológico en la emergencia van dirigidos a hacer el diagnóstico y el tratamiento lo más pronto posible. Pero cuando ya tenemos los resultados de la tomografía, ya hemos visto que no es un ACV hemorrágico y ya tenemos una evaluación inicial del paciente y hemos visto que aparentemente no es un problema isquémico, entonces nos planteamos qué otra cosa podría ser lo que tiene nuestro paciente. Es ahí donde aparece y se empieza a utilizar este término. La primera vez que se utilizó el término de encefalopatía metabólica fue aproximadamente por 1950, cuando utilizaban estas palabras para describir aquellas alteraciones neurológicas que no tenían una explicación aparente. O sea, no era un evento isquémico, no era un evento hemorrágico, pero tampoco el paciente estaba bien. Entonces asumían que era la falla de un aparato o sistema que tenía como respuesta el compromiso del sistema neurológico. Hasta hoy en día se sigue utilizando, básicamente siguiendo el mismo parámetro. Lo que sí debemos tener en cuenta es que este término no es diagnóstico. Si bien es cierto en la mayoría de nuestras historias aparece como un diagnóstico, no es un estado clínico. Ya cuando nosotros tengamos al paciente con trastorno de conciencia y lleguen los resultados de todas las pruebas que hemos pedido, como se han ido desarrollando los días anteriores, vamos a poder determinar a causa de qué es esta encefalopatía metabólica y ponerle un título, ponerle un diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar a continuación? La definición, como dice, alteración de la función cerebral como resultado de falla de algún otro órgano o sistema, y que en este caso puede tener múltiples orígenes, no solamente uno. Otra cosa importante a tener en cuenta cuando utilicemos el término es saber el origen de las palabras. Si nosotros hablamos de encefalopatía, es un trastorno a nivel del cerebro. Metabólico, todos los mecanismos que mantienen la vida. Entonces cualquiera de ellos podría estar generando este trastorno. Ahora, ¿qué patologías están incluidas dentro de lo que sería la encefalopatía metabólica? Muchos de estos temas probablemente ya se han desarrollado, pero cuando nosotros hacemos la revisión de la bibliografía, la revisión de las publicaciones, dentro del término de encefalopatía metabólica se considera la encefalopatía hipóxico-isquémica, que puede tener múltiples causas. Para nosotros en la emergencia y en shock trauma casi siempre son pacientes que han sufrido parada cardiorrespiratoria y que han salido. Determinando de las edades, pueden ser niños que han tenido problemas durante el nacimiento, etcétera. Encefalopatía hipertensiva, básicamente los pacientes con el antecedente, con el diagnóstico de hipertensión arterial, que debido a un mal control puedan tener elevación de esta, causando problemas a nivel cerebral y de comportamiento o de estado de conciencia. Esto también se está desarrollando, ya se ha desarrollado durante el curso. Encefalopatía hepática, encefalopatía urémica, encefalopatía séptica, por alteraciones hidroelectrolíticos, y un nuevo término que se está usando recientemente, que es el síndrome de encefalopatía reversible posterior. Lo que vamos a desarrollar hoy día conmigo es encefalopatía hepática, urémica. Vamos a hablar someramente sobre la encefalopatía séptica y las dos últimas. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente con trastorno de conciencia, debemos parar nuestras antenas y estar atentos en estos problemas. Siempre pensar en un problema isquémico, ya se ha revisado los días anteriores. Debemos pensar en problemas sistémicos, que es a lo que va dirigido básicamente esta presentación. Problemas tóxicos,
que también se puede relacionar con la encefalopatía metabólica y problemas relacionados con la hipoxia. Todo esto va a generar trastornos de conciencia que podrían justificar lo que tiene nuestro paciente en la emergencia. Cuando se vieron los problemas vasculares, se habló que todo paciente, independiente de que ya hayamos hecho el diagnóstico, debería tener estas pruebas. Cuando llega un paciente neurológico, lo que tenemos que pedir, independiente de la tomografía, es un examen de laboratorio que debe comprender un hemograma o un recuento celular sanguíneo, un bioquímico, que básicamente lo que vamos a buscar en esto es valores de urea, creatinina, glucosa, electrolitos. Nosotros por protocolo siempre pedimos sodio, potasio y cloro, pero las alteraciones de otros electrolitos, fósforo, magnesio, también pueden producir alteraciones a nivel de conciencia que deberían ser incluidos dentro de nuestro petitorio. Un perfil hepático que no solamente incluya bilirrubinas, transaminasas, deberíamos pedir como para que nosotros evaluemos a un paciente que debería tener o que podría tener un problema de este tipo, perfil de coagulación. Y los exámenes de imágenes que ya se han revisado días anteriores, la tomografía de cerebro, dependiendo de nuestros hallazgos, una resonancia. Todos los pacientes neurológicos deben tener un electrocardiograma, por lo que ya se ha revisado, y dependiendo de los hallazgos, para que sea evaluado por el especialista, un electroencefalograma. Si bien es cierto, en la emergencia es muy difícil que nosotros hagamos una descripción y un seguimiento del electroencefalograma, debería estar dentro de nuestro plan. Ustedes saben que cuando llega un paciente a la emergencia, nosotros no abordamos los diagnósticos, abordamos los problemas. Y esos problemas, independiente de que nosotros estabilicemos al paciente durante la emergencia y en la emergencia, deben de ser evaluados, seguidos durante el tiempo que el paciente se hospitalice y por las otras especialidades. Si es un paciente neurológico, definitivamente los especialistas en esta área deberían hacer seguimiento con este tipo de pruebas. Entonces vamos a empezar a desarrollar uno a uno cada uno de los diagnósticos, cada uno de los diagnósticos que están comprendidos dentro de este término. Encefalopatía urémica, como dice su nombre, básicamente es el que está relacionado con una falla renal. Nosotros hemos tenido muchas veces pacientes que llegan a la emergencia con trastorno de conciencia, inicialmente descartamos problemas vasculares y cuando pedimos o ya tenemos los resultados vemos que tienen alteraciones importantes a nivel de urea creatinina. Se describe que existe insuficiencia renal en un paciente cuando tiene una tasa de filtración glomerular menor a 20 ml. Entonces, en estos pacientes, si nosotros tenemos el antecedente de anuria o liguria, deberíamos sospechar que nuestro paciente podría estar presentando una de estas patologías. Lo que nosotros necesitamos diferenciar también es si estamos frente a un paciente que tiene un cuadro agudo o un cuadro crónico, y ya que la presentación, el pronóstico y el manejo suele ser diferente. Si tenemos un paciente con un cuadro agudo, a veces la presentación es muy aparatosa. Entonces, el paciente sin tener ningún antecedente va a tener trastorno de conciencia con valores altos. En este caso, la respuesta debe ser inmediata, porque lo que nosotros queremos es revertir cuanto antes el problema para dejar el menor número de secuelas, no solamente a nivel neurológico, sino también a nivel del origen del problema, que sería el problema renal, la falla renal. Cuando nosotros hablamos de la fisiopatología de este cuadro, de la encefalopatía urémica, si bien es cierto, no está muy claro, existen muchas teorías que podrían justificar, podrían explicar cómo es que se produce este trastorno a nivel cerebral. Ustedes saben de que un paciente renal, más si estamos frente a un renal crónico, tiene alteraciones a nivel de la paratormona. Esto debido a que el riñón cumple actividades sobre la vitamina D. Entonces, en vista de que ésta no tiene una producción y un metabolismo adecuado, entonces los pacientes van a tener alteraciones a nivel de calcio y a nivel de esta hormona. Esto podría generar que a nivel cerebral se produzcan diversas alteraciones, ya que esta hormona elevada en el paciente podría tener o producir trastornos tóxicos a nivel cerebral. No solamente la paratormona, sino el resultado del efecto de esta, que sería un aumento del calcio sérico, también podría justificar por qué los pacientes puedan presentar trastorno de conciencia.
Además de que no está muy clara el mecanismo, pero en estos pacientes se ha descrito que existe una disminución de GABA. Entonces, también esto podría justificar por qué los pacientes puedan tener esos trastornos, no solamente inhibitorios, sino también de excitación. O sea, un paciente que tiene una encefalopatía urémica no necesariamente va a ser un paciente planchado, dormido, puede ser un paciente agitado, muy irritable, pero siempre fuera de su parámetro normal. Entonces, estas son las posibles justificaciones fisiopatológicas para la encefalopatía metabólica. Nuevamente les aclaro, son teorías porque todavía nada está establecido. Cuando nosotros tenemos un paciente y ya hemos determinado, ya tenemos el diagnóstico, lo siguiente es que determinemos qué signos y síntomas pueden presentar. Si tenemos un paciente que tiene una presentación temprana, normalmente el paciente puede estar despierto, pero con disminución de atención, puede tener algo de náuseas, puede describir insomnio. Nosotros ya deberíamos sospechar con esta descripción. Si la presentación ya es moderada, el paciente tiene mayor compromiso, hay inactividad, fácilmente se fatiga, vómitos, y la función cognitiva está mucho más comprometida. Y si tenemos un paciente con un compromiso severo, definitivamente podemos ya encontrarlo en coma o en un estado soporoso. ¿Cuál es el manejo? Si ustedes revisan uropatía, encefalopatía urémica o síndrome urémico, el diagnóstico por excelencia es diálisis o cualquier terapia de reemplazo renal. No existe para el manejo directo que demos medicamentos, de repente alguna droga excitatoria, no, ninguna ha demostrado ninguna efectividad. Diálisis es el tratamiento por excelencia. Lo que sí deberíamos hacer es buscar las causas desencadenantes. Como les decía, nuestro manejo no va dirigido solamente al problema de conciencia o al problema encefalopático, sino va dirigido, en caso de que sea un problema agudo, a preservar la función renal. Entonces deberíamos buscar qué ha generado que el paciente termine en este estado para tratar los problemas, ¿no? Definitivamente, si estamos frente a un paciente renal, muchos de los medicamentos que nosotros usamos no solamente van a tener un efecto a nivel de otros órganos, sino sobre todo deterioro renal. Entonces se debería siempre hacer, adecuar las dosis o hacer un cálculo dependiendo de la función renal del paciente. Y por último, todos estos pacientes además pueden tener complicaciones a nivel de control de presión arterial. Como ya les había mostrado antes, es otra de las causas de encefalopatía metabólica. Entonces, un paciente no solamente va a presentar el trastorno de conciencia por una falla a nivel renal, sino también que ésta se va a complicar con otras alteraciones, por ejemplo, la presión arterial o trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, todo eso debería estar englobado en nuestro manejo. Ahora, cuando nosotros ya intervenimos al paciente y decidimos dar el manejo, que es diálisis, la diálisis también puede presentar distintos grados de encefalopatía o trastorno de conciencia en el paciente. Lo que se ha descrito en la bibliografía es tal como está: encefalopatía por diálisis, síndrome de desequilibrio por diálisis, la mielinolisis pontina y la encefalopatía de Wernicke. Cada una se explica por las características del paciente, el tiempo de presentación y el manejo que nosotros hagamos. En cuanto a la encefalopatía por diálisis, se dice que son pacientes de larga data, que pueden tener valores de urea, creatinina demasiado altos. Son pacientes crónicos definitivamente, que entre comillas toleran, viven con su uremia. Entonces, cuando nosotros los ponemos en diálisis, este cambio al mover este tipo de solutos a nivel de sangre, va a producir cambios en la osmolaridad a nivel cerebral. Entonces va a producir cierto edema cerebral en ellos, lo que va a llevar consigo que este paciente durante el procedimiento se queje de dolor de cabeza, presente náuseas, vómitos o incluso empiece a presentar trastornos de conciencia, se desoriente. No se ha descrito mucho que lleguen a convulsiones o coma, pero siempre se debería tener en cuenta, porque definitivamente estamos frente a un paciente con un edema cerebral
por el procedimiento que nosotros estamos haciendo. En estos pacientes lo que se recomienda es que si empieza con los síntomas neurológicos, se suspenda el procedimiento y en vez de programar, como hemos visto probablemente en nuestros servicios, la diálisis interdiario o cada 3 días, dependiendo de en qué día de la semana nos encontremos, esto se haga de manera seguida, pero con cortos tiempos de duración del procedimiento. O sea, que se haga diálisis diaria, pero que no dure las 2-3 horas que normalmente deberíamos hacer en un paciente con esos niveles de urea creatinina. O sea, que sean periodos cortos. La otra complicación es la encefalopatía de Wernicke. No solamente se presenta en los pacientes que se dializan, es muy común en pacientes que tienen algún grado de desnutrición. Pueden ser pacientes ancianos, pueden ser pacientes alcohólicos o incluso niños que no tengan el aporte del elemento tiamina, que es el que va a producir esta alteración en este tipo de pacientes. Básicamente cursan con la triada, trastornos mentales, paciente que puede cursar desorientado, que puede empezar a hablar incoherencias sin que ese sea su basal, ataxia, inestabilidad para la marcha y anormalidades oculares, nistagmus, diplopía o simplemente dolor al mover los ojos. Esas cosas nos deberían hacer sospechar. Este es un diagnóstico que a veces se pasa por alto. Nosotros vamos a las cosas más grotescas, siempre vamos a lo que es más fácil de descubrir. Normalmente en nuestros servicios y en nuestras emergencias a veces no solicitamos que se dose tiamina, pero frente a estos pacientes con las características que les mencioné antes, nosotros deberíamos sospechar y también incluir en nuestro manejo el reponer la tiamina. Básicamente ese es el tratamiento. Ahora, en cuanto a la encefalopatía por diálisis, no está muy bien descrito cuál sería el mecanismo. Se ha relacionado también que es un paciente que nunca ha estado expuesto al procedimiento y que luego de que se inicie puede tener trastorno de conciencia o cursar desorientado, pero que al cabo de unos minutos esto debería superarse. Si es que nuestro paciente luego de unos minutos o probablemente una media hora, una hora, no tiene más problemas neurológicos y se recupera, nosotros podemos continuar con el procedimiento y sería catalogado como una encefalopatía por diálisis, que es algo transitorio. No se explica exactamente cuál sería la causa. Y en la mielinolisis pontina es en un paciente renal que ya tiene un compromiso, además hidroelectrolítico, que se haga una reposición importante de sodio que podría generar este problema. Otra de las encefalopatías comunes que básicamente vemos en nuestros servicios y en nuestra emergencia es la encefalopatía hepática. Como dice la definición, es potencialmente reversible y aparece como complicación de falla hepática aguda o crónica. Es importante también que nosotros tengamos en cuenta el tipo de paciente. Si es un paciente que nunca ha tenido ningún antecedente hepático, si es un paciente que nunca ha tenido ningún problema de consumo de alcohol o alguna justificación para una falla hepática, la respuesta o la presentación suele ser muy agresiva y por lo tanto la respuesta al tratamiento muy lenta y a veces siempre dejando secuelas. Por eso es importante este cuadro, y yo aquí les pongo la clasificación de encefalopatía, en el cual tenemos como tipo A encefalopatía en una insuficiencia hepática aguda grave, que es la que les describí ahora. Estos pacientes sin tener ningún antecedente pueden tener una falla hepática fulminante con una encefalopatía que suele ser de difícil manejo y que puede dejar siempre alguna secuela. La encefalopatía en pacientes que tienen comunicación o un shunt portosistémico que se puede justificar con un paciente con alguna enfermedad viral a nivel de hígado que puede dejar este problema, encefalopatías por cirrosis hepática por hipertensión portal y comunicación portosistémica, siempre teniendo en cuenta las categorías, una encefalopatía hepática episódica, que es algo que aparece y desaparece sin necesidad de que intervengamos. El paciente o la encefalopatía se regula sola. Una encefalopatía hepática persistente, que es un paciente que presenta el problema y que pese al tratamiento el manejo es difícil y complicado, y una encefalopatía hepática mínima.
Antes se utilizaba el término de que era como una preencefalopatía hepática. Hoy en día ya no se utiliza eso. Encefalopatía hepática mínima es que los síntomas o la presentación clínica no suele ser tan aparatosa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nuestro paciente va a presentar trastorno a nivel de conciencia o de funciones neurológicas? Básicamente es porque debido al funcionamiento a nivel intestinal, muscular, renal, hay una producción de amonio que no es depurada adecuadamente por el hígado. Y debido a este shunt portosistémico, todos estos elementos van a pasar directamente a la circulación general. Entonces, todos estos electrolitos, elementos, todos estos componentes van a llegar al cerebro. De por sí estos pacientes, debido a que frecuentemente van a tener esta exposición, ya tienen una respuesta inflamatoria a nivel de cerebro y por lo tanto mayor sensibilidad a nivel de la barrera hematoencefálica, que van a permitir de que el amonio pueda inflamar y producir una respuesta a nivel de astrocitos, produciendo a su vez liberación de neurotransmisores, produciendo a su vez una respuesta inflamatoria. Y ya se ha descrito de que no solamente es la presencia de estos elementos, sino también que existe una mayor liberación de interleuquinas 1, 6, factor de necrosis tumoral que podrían intervenir. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta la fisiopatología para que hagamos el manejo. ¿Cómo vamos a clasificar qué estadios tiene la encefalopatía hepática? Bueno, tenemos los estadios del 1 al 4, donde 1 es donde el paciente refiere que tiene alteraciones de sueño, que puede tener alteración del estado de conciencia, que se encuentra un poco desorientado, a veces un poco más irritable, algo confuso, pero que básicamente cuando nosotros hacemos una evaluación neurológica no tenemos alteraciones importantes. Un estadio 2 es el que el paciente tiene mayor tendencia al sueño, está más desorientado, trastornos de memoria, puede tener dificultad para hablar y ya encontramos el flapping o tremor cuando evaluamos al paciente. Un estadio 3, que el paciente ya se encuentra más dormido, que es más difícil que lo podamos despertar, que cuando nosotros lo estimulamos podemos tener respuestas agresivas, totalmente desorientado, que tiene alteraciones para la comunicación y ya tiene Babinski, el paciente puede tener rigidez muscular. Y un estadio 4, cuando el paciente se encuentra soporoso o en coma, que ya no tenemos ninguna respuesta cuando nosotros evaluamos el estado mental y que incluso si hacemos una evaluación neurológica ya podríamos tener signos de descerebración. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre cuando nosotros tenemos cualquier paciente con trastorno de conciencia, lo primero que nosotros vemos son las medidas generales. El ABC. Tenemos que preservar la vía aérea, asegurar que el paciente respire adecuadamente y ver que todos sus parámetros circulatorios estén óptimos. Entonces, independiente de todo el manejo que hagamos para cada uno de los diagnósticos, las medidas generales van a ser iguales para todos. Posteriormente, lo que está descrito en toda la bibliografía y en las guías es que lo único que ha demostrado ser efectivo es el uso de lactulosa. Se describe también que se podría utilizar la rifaximina, que es un antibiótico no absorbible, que actúa solamente a nivel intestinal para cambiar la flora intestinal y evitar o disminuir la producción de amonio. Sola no se ha demostrado que tenga ningún efecto, pero sí en combinación con lactulosa. Si uno da ambos, ese sería el tratamiento con alta recomendación en los pacientes con encefalopatía hepática. Otras alternativas que todavía tampoco tienen una alta recomendación en las guías es el uso de aminoácidos orales de cadena ramificada, que se utiliza aunque no se ha demostrado que sean efectivos, los recicladores de los metabolitos de amonio, entre estos está la ornitina fenilacetato, la L-ornitina y la L-aspartato LOLA, que lo que hacen es van a degradar el amonio en urea y glutamina para que sean estos eliminados por el riñón. Y los probióticos. Si bien es cierto, estos últimos 4 están mencionados en la guía, pero los estudios todavía no han demostrado que sean o que tengan impacto en el manejo de estos pacientes. Lo que sí está demostrado que es útil es lactulosa, y si se va a combinar lactulosa con rifaximina, también se ha demostrado que es efectivo.
Continuando, otra de las encefalopatías que se describe en la bibliografía como parte de la terminología metabólica es la encefalopatía séptica, aunque alguna otra bibliografía no la considera. Para que nosotros hablemos de que un paciente tiene diagnóstico de sepsis, de acuerdo a las últimas presentaciones y a las últimas publicaciones, un paciente debería tener compromiso de múltiples órganos para que nosotros digamos de que es una encefalopatía séptica. Entonces, el compromiso que hay a nivel de cerebro sería parte del contexto, no como un evento independiente. Por eso, en algunas publicaciones recientes no se considera la encefalopatía séptica como un problema metabólico. Básicamente se produce porque existe una respuesta inflamatoria importante a nivel de cerebro, de encéfalo, y porque esta reacción inflamatoria va a producir alteraciones a nivel de la barrera hematoencefálica, permitiendo el cambio a nivel de la osmolaridad y el paso de electrolitos, con un resultado de un edema cerebral global que va a producir los trastornos de conciencia y el estado neurológico en estos pacientes. Lo que sí se ha demostrado es de que cuando nosotros hagamos el diagnóstico de este paciente, que dentro de un cuadro infeccioso va a presentar trastornos neurológicos, debemos estar conscientes de que el manejo o el tratamiento antibiótico de ese proceso infeccioso es la única medida efectiva para tratar la encefalopatía séptica. Ahora, lo que sí se ha descrito es de que pese a que se hace un manejo adecuado de todo lo que es sepsis del paciente en las primeras horas, como lo describen las guías, por ejemplo, la Surviving Sepsis Campaign, pese a esto, los pacientes siempre han tenido alguna secuela, cuando les han dado de alta. Se ha descrito de que pese a que se haga un manejo adecuado, no solamente con antibióticos, sino de electrolitos, de medidas generales, los pacientes pueden seguir con esta respuesta inflamatoria activa a nivel de encéfalo y a nivel de barrera hematoencefálica, y podrían siempre quedar con algún grado de secuela. Eso todavía se está estudiando, probablemente tengamos mayores avances en las siguientes publicaciones. Lo otro que es muy común que nosotros encontremos en la emergencia son las encefalopatías relacionadas a lo que son trastornos hidroelectrolíticos. Cuando nosotros hacemos revisión de cada uno de los electrolitos importantes, sodio, potasio, cloro, siempre se describen síntomas y signos neurológicos. Entonces, cuando nosotros recibimos a un paciente neurológico, de cajón deberíamos pensar en estos trastornos. Además de que, como ya les había mencionado antes cuando hemos hablado de los otros tipos, no solamente va una, son multifactoriales. O sea, mi paciente renal probablemente tenga también trastornos hidroelectrolíticos que contribuyen a empeorar su cuadro. Mi paciente hepático también. Entonces, siempre debemos tener en cuenta revisar este tipo de alteraciones en nuestro paciente. En este cuadro se describen cuáles son las alteraciones que normalmente van a producir alteraciones neurológicas, cuáles son los electrolitos más involucrados. Entre estos están el sodio. Ahí vemos que la hiponatremia y la hipernatremia pueden producir alteraciones neurológicas. Los valores que se mencionan son 125 para hiponatremia, 160 para hipernatremia, que van a ir acompañados, dependiendo de los valores, de cefalea, náuseas. Si los valores son inferiores a estos, incluso convulsiones o coma. Entonces, es importante hacer el diagnóstico, la sospecha, el diagnóstico y el manejo adecuado. También se describe en calcio, y habíamos descrito antes de que la elevación de calcio, por ejemplo, en un paciente urémico, podría ser también la explicación de por qué ellos presentan encefalopatías. Los valores que se comentan son los que están en caso de hipocalcemia, valores inferiores a 0.5 milimoles por litro de sodio iónico, que estaría relacionado con cambios en el estado de ánimo, en el estado cognitivo, desorientación, confusión. La hipercalcemia, también alteraciones de personalidad, somnolencia, incluso llegar a coma. Como les mencionaba, nosotros pedimos normalmente sodio, potasio, cloro. Rara vez pedimos fósforo, magnesio, pero estos electrolitos también están involucrados en trastorno de conciencia, como está descrito con los valores que están mencionados en el cuadro.
Ahora, otro de los elementos que nunca deberíamos dejar de lado frente a un paciente neurológico es la glucosa. Cuando hemos hecho la revisión de stroke, se menciona que la única prueba que podría demorar que se le haga una tomografía al paciente es una toma de glicemia. Porque si bien es cierto, aparentemente un paciente con una ACV focaliza, tiene disartria, la glucosa puede tener una presentación parecida. Más que todo si ésta se encuentra en valores inferiores. Se ha descrito que pacientes con hipoglicemia, especialmente cuando los valores se encuentran por debajo de 40 miligramos por decilitro, pueden presentar hemiparesias más del lado derecho, pueden presentar disartrias, siendo un simulador muy cercano y un confusor importante de un paciente con un problema vascular. Entonces, es otra de las cosas que en todos los pacientes que llegan a nuestras emergencias se debería descartar. Cuando nosotros hablamos de hiperglicemia, básicamente hablamos en un paciente que no solamente va a presentar compromiso de conciencia, sino también otra sintomatología, más que todo relacionado con las complicaciones en los pacientes diabéticos, ¿no? Cuando nosotros tengamos un paciente con una encefalopatía con este tipo de alteraciones, básicamente lo que tenemos que hacer, además de las medidas generales de soporte, es hidratación importante, reemplazar el electrolito que nosotros ya habíamos detectado que está alterado. Si vemos que es un problema de hiperglicemia, iniciar con insulina, hacer un monitoreo de los electrolitos y el seguimiento de nuestro paciente. Y definitivamente en todos tratar el evento precipitante. Como les decía desde la primera diapositiva, este es un estado clínico multifactorial. O sea, el que encontremos urémico al paciente no descarta que tenga todos los otros problemas que estamos describiendo. Ahora, lo último que vamos a revisar es este síndrome de encefalopatía reversible posterior. El término se viene utilizando más o menos desde los 90 y lo que hace es describir un grupo de pacientes en los cuales tiene un origen metabólico de su trastorno de conciencia, pero que además cuando se les hace pruebas de imágenes tienen un edema cerebral a nivel de la irrigación de la arteria cerebral posterior. Entonces es por eso que se ha puesto el nombre, aunque recientemente en los pacientes o en el grupo de pacientes que cumplían estas características se ha visto que también pueden haber en las imágenes edema en otras áreas, pero básicamente se describe a este nivel. ¿Quiénes son estos pacientes? Son pacientes que tienen encefalopatías hipertensivas o cuadros que van a cruzar con hipertensión arterial, por ejemplo, pacientes gestantes con preeclampsia o eclampsia, pacientes inmunodeprimidos, puede ser por enfermedades reumatológicas, por ejemplo, lupus, artritis reumatoidea, o que son inmunodeprimidos porque toman algún tipo de medicación, quimioterapia o inmunodepresores por trasplantes de algún órgano. Pacientes sépticos, que habíamos dicho que también la respuesta inflamatoria suele ser alterada, los que van a presentar este cuadro. Se ha descrito también en este tipo de pacientes que se puede ver esta imagen en las tomografías y en las resonancias, un compromiso de la arteria cerebral posterior, pancreatitis, algunos desequilibrios electrolíticos, en la toma de algunos medicamentos, pero básicamente es en lo que les había mencionado antes. Cuadros que cursen con hipertensión arterial, sepsis y pacientes que estén inmunodeprimidos por drogas o por alguna enfermedad que los lleve a esta complicación. En esta tomografía lo que se ve, en esta resonancia lo que se ve es la respuesta inflamatoria, el edema en la región occipital. Como ven, es el territorio de la arteria cerebral posterior. Es debido a eso que lleva el nombre, pero como les mencionaba antes también, en este grupo de pacientes sépticos, hipertensos, gestantes con preeclampsia, inmunodeprimidos, se ha visto en futuras tomografías que dependiendo del compromiso que ellos tengan, del compromiso neurológico, también puede haber edema en otras áreas del cerebro. ¿Cuál es el manejo? Nuevamente, medidas generales, ABC, hidratación, oxigenación, control de glucosa, de electrolitos. Lo que sí se debería hacer en ellos es un seguimiento estricto de la presión arterial, ya que la fisiopatología
que también todavía no está confirmada, pero es una sospecha debido a las características de estos pacientes, es de que el aumento de la presión arterial va a producir una respuesta a nivel de endotelio de los vasos a nivel cerebral. Esta respuesta a nivel endotelial va a ir o va a desencadenar una respuesta inflamatoria, pero básicamente es los cambios en presión, las alteraciones bruscas en la presión arterial. No solamente que suban por encima de los valores que para nosotros son emergencias hipertensivas o urgencias hipertensivas, sino cambios bruscos que no necesariamente lleguen a estos valores. Entonces se ha descrito de que para estos pacientes, debido a que la presión arterial es uno de los factores importantes, se debería hacer un monitoreo estricto. Entonces, a veces en nuestra emergencia no se puede tener ese control. Estos pacientes deberían subir a UCI para que se haga este tipo de seguimiento. Hay una nota que dice que en los pacientes que se han descrito dentro de este síndrome, 39% requirieron manejo avanzado de vía aérea. O sea, el compromiso de conciencia fue tan importante que se tuvo que intubar y poner el ventilador mecánico. Medidas específicas, tratamiento de la presión arterial, como ya está descrito en todas las guías, de preferencia nicardipino o la betalol, que debería ser nuestra elección inicial. Se debería también, si es que el paciente presenta otro tipo de manifestaciones neurológicas, por ejemplo convulsiones, hacer el manejo que también está descrito en las guías, benzodiazepinas, a la cabeza el lorazepam. Dependiendo de las respuestas, si nuestro paciente está en estatus, como probablemente ya han visto en anteriores presentaciones, se puede añadir fenitoína, que se ha descrito en estos pacientes que tienen buena respuesta. Cuando ya nosotros hemos determinado la causa, que no solamente es hipertensiva, ya sabemos que puede ser el consumo de alguna droga inmunosupresora, quimioterapia o tratamiento para reemplazo en pacientes que han tenido algún tipo de trasplantes, se debería suspender o disminuir estas drogas, que sería lo único que podría mejorar al paciente. Bueno, aquí les puse ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales si nosotros estamos frente a un paciente al que se le ha catalogado, se le ha puesto el término de encefalopatía metabólica? Siempre a la cabeza deberíamos descartar lesiones estructurales, básicamente lesiones vasculares, stroke, hemorragias, si tiene el antecedente traumático. Deberíamos pensar siempre en problemas isquémicos, hipóxico-isquémicos. Lo siguiente que siempre deberíamos descartar son cuadros infecciosos. Si nosotros ya tenemos toda la batería y todo salió negativo, debemos buscar si es que hay algún foco ahí que podría justificar el trastorno de conciencia, convulsiones y al final las enfermedades degenerativas. En la revisión que seguro ustedes van a hacer después de esto, se van a dar cuenta de que muchas veces los pacientes geriátricos son un grupo que son subdiagnosticados, básicamente porque casi todo se relaciona con problemas degenerativos. O sea, si el paciente tiene alteración de conciencia, el paciente está confuso, el paciente no responde como normalmente, ya le ponen el rótulo de demencia senil, aunque es un término mal utilizado. Entonces se subdiagnostican los problemas metabólicos y obviamente no se hace un manejo adecuado, ¿no? Entonces deberíamos tener en cuenta utilizar este tipo de términos cuando estemos frente a este tipo de pacientes y también los problemas traumáticos. Bueno, espero que hayamos podido abarcar un poquito y que les motive para que se siga revisando este tema. Gracias. Agradecemos a la doctora Karina Ormachea por su exposición. Nos ha permitido de repente tener un concepto un poco más ampliado de todos los problemas encefalopáticos que se presentan en la emergencia. Si hay alguna pregunta de parte del auditorio.